Buenas tardes, mi nombre es Adrián Salas. Hoy vamos a desarrollar la unidad 8 y la unidad 9 referente al superávit, a los dividendos y a la reserva legal. En esta unidad 8 y en esta unidad 9 es muy importante conocer cuál es la estructura del superávit, que son esas ganancias acumuladas producto de varias operaciones. En el caso de los dividendos es importante reconocer cómo se le va a cancelar tanto a los accionistas comunes como a los accionistas preferentes, que digamos que es el beneficio económico que obtienen estos accionistas por la inversión realizada en la sociedad mercantil. Y finalmente tenemos que también conocer cómo es el cálculo de la reserva legal, que es una reserva que lo establece el Código de Comercio. Ahora bien, vamos a comenzar definiendo qué es el superávit en una sociedad o compañía anónima. Podemos definirla como las ganancias acumuladas a través de los distintos ejercicios económicos. Y estas pueden provenir de operaciones con acciones de la misma compañía, también puede ser producto de algunas donaciones que reciba la empresa, o puede ser también producto de operaciones normales de la empresa. Podemos decir también que el superávit es el capital líquido obtenido de la diferencia del activo sobre el pasivo. Es decir, son todas esas ganancias que la empresa va acumulando a través de los distintos ejercicios económicos, ya sea cuando hace operaciones con las acciones comunes o preferentes que fueron emitidas, cuando recibe alguna donación o inclusive en las operaciones normales de compra y venta que se van dando durante todo el ejercicio económico. Ahora bien, una vez aclarado cuál es la definición del superávit, podemos ver un poco cómo es la estructura. Básicamente, el superávit se divide en un superávit de capital y en un superávit ganado. En el caso del superávit de capital, se divide a su vez en dos partes, en un superávit pagado y en un superávit donado. En el caso del superávit pagado, son ganancias producto de las operaciones de las acciones de la misma empresa, mientras que el superávit donado es la ganancia acumulada por las donaciones realizadas a la empresa. A su vez, este superávit pagado forma parte de varias cuentas, como la pueden ver allí. La primera cuenta que tenemos es el superávit pagado descuento. Ese superávit pagado descuento se puede dar tanto en acciones comunes como en acciones preferentes. Y básicamente debemos de reflejarlo cuando las acciones son vendidas a cada uno de los suscriptores con pérdida. Cuando nosotros vendemos nuestras acciones con pérdida, debemos de reflejar superávit pagado descuento. Y eso implica que allí el valor de suscripción estuvo muy por debajo del valor nominal de cada una de las acciones. La segunda cuenta que va a formar parte de ese superávit pagado es una cuenta que se denomina superávit pagado prima, que puede ser en acciones comunes o en acciones preferentes. Esa cuenta de prima también la reflejamos al momento de la constitución y ello significa que cada una de esas acciones, independientemente de su clase, sea común o preferente, fueron vendidas por encima de su valor nominal. En consecuencia, podemos afirmar que el valor de suscripción fue mayor que el valor nominal. La tercera cuenta que va a formar parte de ese superávit pagado es una que se denomina superávit pagado suscripciones desiertas. Esa cuenta de superávit pagado suscripciones desiertas, ya sea en comunes o preferentes, surge cuando procedemos en las compañías anónimas a confiscar las acciones. Cuando confiscamos las acciones, básicamente es cuando el accionista no cumple con el plan de pago.
No cumple con ese cronograma, por lo tanto la sociedad mercantil se ve en la obligación de confiscar cada una de esas acciones. Y toda esa ganancia producto de la confiscación se refleja en el superávit pagado, suscripciones de cierre. La cuarta cuenta que forma parte de ese superávit pagado es una que se denomina superávit pagado operaciones con acciones en tesorería. Y básicamente esa cuenta de operaciones también es una cuenta de ganancia que se emplea en tesorería. Es decir, cuando la empresa decide más bien hacer una recompra de las acciones que previamente ya había emitido. Como hace una recompra de sus propias acciones, no la puede considerar ni como una inversión permanente ni temporal. Simplemente la debe de considerar como unas acciones en tesorería que no forman parte del capital en circulación. Seguidamente, tenemos en el superávit donado, tenemos que clasificar todo lo que la empresa haya recibido en calidad de donación, sea mobiliario, sea vehículo, sea edificio, independientemente del activo que se trate, debe de ser reflejado en el superávit donado. Y ese superávit donado forma parte del superávit y específicamente del superávit de capital en su parte donada. Ahora bien, en lo que respecta al superávit ganado, podemos decir que este superávit es donde se acumulan todas las ganancias originadas por las operaciones normales de la empresa, es decir, los resultados que se obtienen al final de cada ejercicio económico, es decir, a medida que van transcurriendo los años y se van efectuando los registros contables y los cierres contables, todas esas ganancias excedentes van a parar al superávit ganado. En primer lugar, dentro de ese superávit ganado, tenemos algo que conocemos como superávit reservado. Ese superávit reservado son todos aquellos apartados que se hacen de las utilidades obtenidas para cumplir con aspectos legales, contractuales e incluso algunos hasta legales. En primer lugar, tenemos la reserva legal como parte de ese superávit reservado. La reserva legal es una reserva que se encuentra establecida en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 262, el cual nos refiere que sobre todas las utilidades líquidas se deberá de reservar por lo menos el 5% hasta llegar a por lo menos un 10% del capital social. Una vez que la empresa ha realizado los apartados subsecuentes del 5% durante cada ejercicio económico y llega a alcanzar el 10% del capital social, no está obligada a seguir haciendo el cálculo de la misma. Esa es una reserva que se calcula obviamente cuando ocurre una utilidad, cuando ocurre una pérdida, no se debe de calcular. Pero nunca puede faltar, no lo olviden, tiene que ser la reserva legal, 5% de la utilidad obtenida hasta alcanzar por lo menos el 10%. Ahora, las otras reservas que vemos allí son reservas que se establecen más que todo es por conveniencia, de una forma voluntaria o contractual. Pero es importante que esas otras reservas voluntarias que se establezcan estén bien señaladas dentro del acta constitutiva. En alguna de sus cláusulas es importante señalar que la empresa por voluntad propia decidió hacer ciertos apartados. Es la única manera de que se puedan ir realizando a través de los distintos ejercicios económicos. Allí, a manera de ejemplo, vamos a ver solamente algunas, porque cada empresa, de acuerdo a su tamaño y a sus actividades, establecerá las reservas que ellos consideren pertinentes. Tenemos, por ejemplo, las reservas para contingencia. Esta reserva para contingencia es un apartado que se realiza para cubrir cualquier siniestro que se presente en la empresa en un momento determinado. Es decir, a la hora que ocurra, por ejemplo, un incendio, una sustracción o un robo, allí se tiene parte de un dinero para afrontar financieramente esa pérdida ocurrida. Otro tipo de reservas que tenemos es las reservas para ampliación de planta.
que es un apartado que realiza la empresa para ampliar la planta, como muy bien lo dice allí la denominación de la reserva, es decir, cuando se tienen proyectos a corto y mediano plazo, de extender un poco más lo que es la línea de producción y los distintos mecanismos establecidos en ello. Por lo tanto, se recurre al uso de esta reserva para tener también cierta disponibilidad financiera que permita cubrir con la erogación. Otra reserva que tenemos es la reserva para el rescate, puede ser de bonos, que es cuando en la empresa se establece en el contrato la emisión de bonos. También debe establecerse un apartado anual en efectivo de manera que a la fecha de vencimiento de esos bonos se cuente con la disponibilidad financiera para el pago del mismo. Es decir, esa reserva para rescate de bonos básicamente se implementa en aquellas organizaciones que se encargan de emitir títulos valores y específicamente bonos. Entonces allí de la utilidad obtenida se van realizando ciertos apartados en los porcentajes que se establezcan, de modo que cuando llegue el vencimiento de ese título valor, cada uno de los inversionistas reciba su pago en su justa medida. Otro tipo de reserva que también puede existir son, por ejemplo, las reservas para futuras inversiones, que es un apartado que realiza la empresa también para la adquisición de nuevas maquinarias, para cambiar incluso las líneas de producción, para el cambio de las unidades de transporte y almacenaje, se suele establecer esa clase de reserva. Ahora bien, dentro también de ese superávit ganado, tenemos lo que se denomina como superávit libre, que no es más que las utilidades no distribuidas, que es la parte, digamos, que queda de la utilidad de cada ejercicio económico después de haber realizado todos los apartados correspondientes. Específicamente, esa cuenta de utilidades no distribuidas nos va a servir para absorber cualquier ingreso o gasto no contabilizado que afecte a ejercicios anteriores. También nos va a servir para absorber cualquier pérdida que resulte del ejercicio económico y también para ser distribuido como dividendos entre los distintos ejercicios económicos. Por allí muy coloquialmente, esa cuenta de utilidades no distribuidas la suelen denominar como una cuenta pote. La llaman así como una cuenta pote de una manera muy coloquial, es porque en ella se va registrando las ganancias excedentes ocurridas en los distintos ejercicios económicos. Entonces, si de esa manera, digamos que es la estructura muy general y genérica del superávit. Se compone básicamente en un superávit de capital, un superávit ganado, que si se fijan, el superávit de capital es originado exclusivamente por operaciones con acciones de la empresa, ya sea por al momento de la constitución, al momento de declarar desierta una confiscación o al momento de trabajar con acciones en tesorería o incluso si se trata de la donación. Y el superávit ganado es, digamos, los resultados que la empresa va obteniendo en los distintos ejercicios económicos y está constituido por la reserva legal que nos los obliga el Código de Comercio, las distintas reservas que establezca el acta constitutiva y finalmente la utilidad no distribuida, que es la utilidad excedente. Las cuentas del superávit, sin lugar a dudas, son necesarias y elementales para construir lo que es el capital contable de una sociedad anónima. Podemos decir que el capital contable es el patrimonio neto de los accionistas, conformado por el capital social y el superávit. Es también denominado como el verdadero patrimonio de la empresa, representado por el capital pagado más el superávit o menos el déficit acumulado. A continuación, aquí les traje lo que es una estructura de un capital contable para que tengan una idea. La forma de elaborar este capital contable va a variar, va a depender de la experiencia de cada profesional. Allí lo que yo les sugiero es este esquema bien sencillo para elaborarlo, el cual consta de 4 columnas. Si se fijan, antes de capital contable debería de llevar el nombre de la entidad, es decir, el nombre de la compañía anónima. Seguidamente se coloca el nombre del estado financiero o en este caso
lo que vamos a elaborar, que es el capital contable, y seguidamente se debe de colocar lo que es la fecha en la cual se está elaborando. Básicamente las 4 columnas van a ser la primera para colocar las descripciones de la cuenta, la segunda para las operaciones aritméticas de suma y resta, la tercera para colocar los subtotales y la cuarta y quinta los totales generales. Todo capital contable tiene que partir del capital social. Ya sabemos que el capital social está constituido por acciones comunes y acciones preferentes, son las clases de acciones. Entonces allí, lo primero que vamos a tener que simbolizar son a los accionistas comunes o las acciones comunes. En primer lugar, tendríamos que colocar el número de acciones comunes emitidas y multiplicarlas por su valor nominal. El resultado directo en la segunda columna. Seguidamente, tendríamos que colocar la cuenta accionistas comunes. La cuenta accionistas comunes, en ella vamos a representar la deuda que aún tienen los accionistas comunes con la sociedad mercantil. Es por ello que debemos de colocarla en la segunda columna con signo negativo, ya que simboliza una deuda. La siguiente cuenta que vamos a colocar son las acciones comunes confiscadas que disminuyen el capital social en circulación. Por lo tanto, debemos de colocarla con signo negativo. Finalmente, es tomar el número de acciones comunes emitidas y restarle la cuenta de accionistas comunes y preferentes, y en este caso las confiscadas comunes, para obtener el subtotal del capital social común que va directamente a la tercera columna. Seguidamente tendríamos que colocar a los accionistas preferentes en primer lugar, número de acciones preferentes emitidas por el valor nominal de cada una de ellas, resultado a la segunda columna. Seguidamente tenemos que colocar el saldo de la cuenta accionistas preferentes si hay algún accionista preferente que mantenga una deuda con signo negativo. Y seguidamente tendríamos que colocar la cuenta de acciones preferentes confiscadas en el caso de que exista algún accionista que no haya cumplido con el plan de pago, debe de ser considerado negativo porque disminuye en circulación esas acciones. Y luego es tomar solamente el valor nominal total de los preferentes y restarle el resultado de estas dos cuentas, y resultado o subtotal va directo en la tercera columna. Finalmente ya podemos obtener allí lo que se conoce como total capital social, que es el subtotal común más el subtotal preferente. Seguidamente tendríamos que colocar todas las cuentas de superávit. Todas esas cuentas de superávit que vimos en la clasificación forma parte del capital contable. Fíjense que es prácticamente la mitad del capital contable. Allí tenemos, por ejemplo, el superávit de capital. Fíjense que tenemos superávit pagado prima en acciones, superávit pagado descuento en acciones. Lo tenemos que colocar con signo negativo porque eso significa que vendimos esas acciones con pérdida. Seguidamente tendríamos que colocar el superávit pagado suscripciones desiertas, luego el superávit pagado operaciones con acciones en tesorería y finalmente el superávit donado. Todas ellas forman parte del superávit de capital. Fíjense que la primera parte o las primeras 4 cuentas forman parte del superávit pagado y el último del superávit donado. De sumar y restar estas cuentas del superávit de capital, el resultado directo a la tercera columna. Seguidamente tendríamos que colocar todas las cuentas que forman parte del superávit ganado, empezando por supuesto con la reserva legal que le establece el Código de Comercio, y seguido tendríamos que colocar todas las reservas que se haya establecido en el acta constitutiva de la empresa. Tenemos allí la reserva para el rescate de bonos, las reservas para redimir acciones preferentes, reservas para futuras inversiones, reservas para contingencia, reserva para ampliación de planta y cualquier otra reserva que la empresa haya estimado conveniente establecer.
Y por último, debemos de colocar las utilidades no distribuidas como parte de ese superávit libre. Sumamos todas esas columnas del superávit ganado y el resultado debemos de colocarlo directamente en la tercera columna. Finalmente, ya podemos obtener el total de superávit, que no es más que sumar el superávit de capital más el superávit ganado. Resultado directo a la cuarta columna. Seguidamente, en el caso de que se tengan acciones en tesorería, es necesario allí indicar cuántas acciones se encuentran en tesorería y restarlo directamente en la cuarta columna donde ya tenemos el total de capital social más el total de superávit. ¿Por qué debemos de restar las acciones en tesorería? Bueno, por la sencilla razón como se los indica al inicio, las acciones en tesorería disminuyen el capital en circulación. Ellas son acciones que son de la empresa, pero que por algún motivo la empresa decide nuevamente readquirirlas. A veces se adquieren nuevamente acciones que ya fueron emitidas y vendidas porque la empresa puede tener de repente planes de bonificación que lo va a hacer a través de acciones o porque necesita disminuir el capital en circulación, por ejemplo, como para pagar un poco más de dividendos a los accionistas. Puede decidir miles de circunstancias que las pueden llevar a adquirir acciones de su propia emisión. Finalmente, para obtener el total de capital contable, es tomar el total de capital social más el total superávit y restarle las acciones en tesorería. El resultado es lo que se conoce como total capital contable que iría directamente a la quinta columna. Y así de esa manera hemos visto cuál es la estructura del capital contable. Ahora, en lo que concierne al decreto y pago de dividendos de sociedades anónimas, no podemos perder de vista que ya forma parte de esos beneficios económicos que va a tener cualquier inversionista, ya que ellos lo que buscan es generar dividendos o ganancias dentro de estas sociedades mercantiles. En primer lugar, tenemos el concepto de dividendo, que de manera sencilla podemos definirlo como los beneficios que reciben los accionistas de una compañía anónima por una inversión realizada, ya sea que se traten de inversionistas comunes o de inversionistas preferentes. ¿Qué debemos de tener muy en cuenta al momento de decreto y pago de dividendos? Las condiciones de los accionistas preferentes, que no podemos olvidar, son los que gozan de mayores beneficios y privilegios. En primer lugar, tenemos la condición acumulativa. Esa condición se refiere que significa que los accionistas preferentes van a recibir un dividendo fijo por tantos años como ejercicios económicos estén pendientes por distribuir. Es decir, si en la sociedad mercantil no se ha distribuido dividendo en 3 años, hay que darle al accionista preferente 3 años de dividendo. Si no se ha distribuido dividendo en 6 años, hay que darle a ese accionista preferente 6 años de dividendo y así sucesivamente. La condición no acumulativos significa que es cuando los accionistas preferentes reciben el dividendo fijo una sola vez, cada vez que se decrete dividendo. Es decir, aquí no nos va a importar si existen años acumulados o no. Sencillamente se le va a dar su dividendo fijo que le corresponda, pero por una sola vez, sin importarnos si existen años acumulados o no. La condición participante tiene que ver que cuando además del dividendo fijo le va a corresponder una participación del excedente que quede por distribuir. Es decir, luego de darle ese dividendo fijo a los accionistas preferentes, suele quedar un remanente. Ese remanente o excedente se le distribuye entre los accionistas preferentes o comunes, dependiendo los grados de participación que tengan cada uno. La condición no participante se refiere que los accionistas preferentes van a recibir el dividendo fijo por una sola vez, independientemente si la condición es participante o no. ¿Qué casos podemos tener allí para los accionistas preferentes? Bueno, mire, se les puede presentar el caso acumulativos y no participantes,
Puede ser que algunas compañías anónimas establezcan pagos de dividendos acumulativos y participación adicional. También puede ser que se establezca condiciones no acumulativas y no participantes, o que también existan condiciones no acumulativas y participación limitada. A manera de ejemplo, allí les incluí varias modalidades de cálculo de dividendos. Tenemos en primer lugar la condición acumulativos y no participantes. Esa condición acumulativa y no participante significa que los preferentes reciben un dividendo fijo por tantos años como ejercicios económicos estén pendientes por distribuir. Y por la parte no participante significa que le va a quedar el remanente directo a los accionistas comunes. Fíjense en este pequeño ejemplo. Vamos a cumplir primero con la condición acumulativa. Entonces allí vamos a determinar cuál es el dividendo fijo que le corresponde a los preferentes. Para ello tendríamos que considerar el capital social preferente de ellos. En el caso hipotético es de 1.000 bolívares. Y vamos a imaginarnos que el porcentaje acumulativo que se le va a dar es del 6%. Al agarrar ese capital social preferente y multiplicarlo por el 6%, eso nos da un valor de 60 bolívares. Y resulta que en esta organización no se había decretado dividendos en 4 años. Como no se ha decretado dividendo en 4 años y la condición acumulativa es muy clara, tenemos que darle el acumulado de 4 años de dividendo. Es por ello que allí hay que tomar los 60 bolívares y multiplicarlo por los 4 años. Eso nos da 240 bolívares. El remanente, como lo señalé inicialmente, sin hacer mayor análisis, hay que dárselos directo a los accionistas comunes. La segunda condición que tenemos es acumulativos y participación adicional. Allí significa, por la parte acumulativa, que los accionistas preferentes reciben un dividendo fijo por tantos años como ejercicios económicos estén pendientes por distribuir. Y por la participación adicional que tiene que ver con el remanente, participan también, igual que los comunes, en un porcentaje adicional sobre ese remanente. Vamos a verlo también a través de un pequeño ejemplo. Allí volvemos nuevamente al dividendo fijo que le corresponde a los preferentes. Consideramos en primer lugar el capital social preferente, siguen siendo los 1.000 bolívares. Lo multiplicamos por el 100%, que digamos que es el porcentaje establecido en el acta constitutiva para los repartos. Eso nos da 60 bolívares. Igual, en este ejemplo hipotético, no se ha decretado dividendo en 4 años, por lo tanto, hay que darle ese acumulado, lo multiplicamos por 4, eso nos da 240 bolívares. Y resulta que como participación adicional se estableció que ellos tienen derecho a un 10% adicional. ¿Cómo calculamos ese 10% adicional? Es tomar el capital social preferente, los 1.000, y lo multiplicamos por el 10%. Eso nos da 100 bolívares. Al final, ¿cuánto van a recibir los accionistas preferentes? 340 bolívares. Si sobra algún remanente, ese remanente se lo debemos de otorgar directamente a los comunes. Ahora, en la condición no acumulativa y no participante, significa, por la parte no acumulativa, que a los accionistas preferentes les va a corresponder un dividendo fijo por una sola vez. Y por la condición no participante significa que no van a participar del remanente, ya que le va a corresponder de manera directa a los comunes. Fíjense allí que se los coloqué para que no se los olvide que va a recibir un dividendo fijo por una sola vez. Tomamos el capital social preferente, que ya lo habíamos establecido como ejemplo desde los casos anteriores, 1.000 bolívares, y lo multiplicamos por el 6%. Eso nos da 60 bolívares, y como lo señalé al inicio, no nos interesa cuántos años acumulados estén allí, sino sencillamente se le da por una sola vez remanente directamente para los accionistas comunes. La siguiente condición es la condición no acumulativos y participación limitada hasta un 10%.
Allí la palabra no acumulativa para los preferentes implica que van a recibir un dividendo fijo por una sola vez, sin importarnos si hay años acumulados o no. Y por la participación limitada hasta un 10% significa que de manera porcentual van a recibir todos hasta un 10%. Vamos a verlo por un ejemplo. Tenemos aquí que se recibe un dividendo fijo por una sola vez para los preferentes, para no olvidarlo, considerando el mismo ejemplo del capital social preferente de 1.000 bolívares, considerando el mismo porcentaje de participación del 6%, resultado de esa multiplicación ya sabemos que nos da 60 bolívares. Resulta que en esta condición se estableció que los preferentes van a recibir una participación limitada hasta un 10%. Es decir, en total del dividendo fijo por una sola vez reciben un 10%. ¿Cómo calculamos esa porción limitada del 10? Sencillo. Debemos de tomar el capital social preferente, 1.000, pero fíjense que no lo vamos a hacer por el 10%, sino por un 4%. ¿De dónde surgió ese 4%? Sencillamente, en total le íbamos a dar a ellos el 10%, pero ya le dimos un 6%. Le tendríamos que dar únicamente la diferencia de 4% para alcanzar el gran total de 10. Ese 4% nos da 40 bolívares, lo cual implica que ellos van a recibir de dividendo 100 bolívares cada uno. ¿Qué es importante en los decretos de dividendo? Estar pendiente de la fecha de cierre del ejercicio, estar pendiente de la fecha del último decreto de dividendo para saber cuántos son los años acumulados. Estar muy atentos acerca de las fechas del nuevo decreto de dividendo y por supuesto es importante que después del cierre del ejercicio económico deben haber transcurrido más de 90 días para que ese ejercicio económico sea incluido en la distribución de los dividendos. Porque no debemos olvidar que todas las compañías anónimas deben de cumplir con el CENIAT. Deben de calcular su impuesto sobre la renta conforme a la tarifa número 2 del artículo 52 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y para ello no podemos olvidar que el CENIAT da el chance de hacer la declaración 3 meses siguientes al momento en el cual ocurre el cierre contable. Luego que tú declaras y pagas el impuesto sobre la renta, es donde realmente puedes proceder a decretar dividendos. Ahora bien, estos dividendos pueden ser cancelados en efectivos o incluso en acción. Cuando hablamos de dividendos en efectivo, estos se deben de llevar a una cuenta contable que se denomina dividendo por pagar y por supuesto se le colocará la clase de acción si es común o preferente. Y cuando hablamos de los dividendos en acciones, estos se deben de llevar a una cuenta que se denomina dividendo por distribuir y también se le coloca si son acciones comunes o acciones preferentes. Así de esta manera hemos culminado la unidad 8 y la unidad 9.